Hola, muy buenos días a todos. Soy el padre Leandro Bonín y esta mañana fue publicado en Infobae, uno de los principales diarios digitales de Argentina, un artículo que está circulando y que me parece muy interesante, me parece muy acertado, me parece muy correcto, me parece que verdaderamente da en el clavo porque nos ayuda a comprender qué es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento donde se quiere imponer a la fuerza una legislación sostenido en una inmensa serie de mentiras, muchas mentiras, que todavía, a pesar del paso del tiempo, intentan hacernos creer. Claudia Peiró, periodista de Infobae, publicado entonces este artículo, disculpen que aparece la publicidad arriba, pero no supe cómo sacarla, titulado Las 7 mentiras capitales del gobierno para justificar su insistencia en legalizar el aborto. Artículo que se abre con la siguiente reflexión. Si es necesario engañar para promover una ley, un proyecto, que algo anda mal. Porque si para legislar hay que partir de mentiras, quiere decir que las cosas no están tan limpias, no son tan claras. Sus promotores saben que no están respaldados ni justificados por la realidad ni por la estadística, ni mucho menos por la ciencia. O como nos gusta decir algunas veces, dato mata relato. Aunque lamentablemente en Argentina a veces parece que el relato mata el dato. ¿Cuáles son estas 7 mentiras? De Peiro comienza a desarrollarlas partiendo de las afirmaciones de la funcionaria que redactó la ley y que es titular del Ministerio de, pone entre paréntesis, ¿no? Algunas mujeres, un poco con ironía, pero a la vez con justicia. ¿Por qué algunas mujeres? Porque este ministerio representa, defiende a todas las mujeres, ¿no? Que es socióloga, asesora Alberto Fernández, ¿no? Son los nuevos propagadores de estas falacias que ya fueron totalmente desmentidas durante el debate de 2018. ¿Cuál es la primera falacia? Bueno, Vilma Ibarra redactó el proyecto de legalización del aborto. Dice que en 2018 se registraron 257 muertes maternas en Argentina, de las cuales 35 se debieron a abortos inseguros, es decir, casi 14%. Y sigue entonces diciendo, si comparamos esta proporción con lo que se estima que ocurre a nivel global, donde al menos el 8% de las muertes maternas se deben a abortos inseguros, Argentina está cerca de duplicar el porcentaje. Lo extraño, que señala Claudia en su artículo, es que el gobierno manipula sus propias estadísticas o no las conoce. Como ya lo ha explicado hasta el cansancio tantas veces Mónica del Río, representante de Notivida, las 35 muertes maternas por embarazo terminado en aborto no son sinónimo de aborto clandestino o provocado. Que dentro de esas 35 muertes, explica Mónica del Río, hay, por ejemplo, 7 ocurrieron por embarazo ectópico. No tienen nada que ver con esta supuesta situación de la clandestinidad y la falta de higiene y de asepsia. 1 por mola y datiforme. 5 por otros productos anormales de la concepción, es decir, que el bebé venía con algunos problemas, de modo que la muerte de la mamá no tiene nada que ver con la clandestinidad de un aborto provocado. Y 3 fueron por abortos espontáneos. O sea que de esas 35 muertes, 16 de esas muertes no tienen ningún vínculo con el aborto procurado, no variarían de ninguna manera con su legalización. Partiendo entonces de una cifra que es falsa, que no responde al supuesto problema que se quiere evitar. Estas 19 muertes que estarían vinculadas a los abortos realizados en la clandestinidad, ¿sí? Representan a lo sumo el 7,4% de las muertes maternas. Un número por debajo de la media global, por debajo de la media global. De modo que Argentina tiene un número de muertes asociadas a abortos clandestinos similar
a las muertes que están presentes en otros países del mundo donde el aborto es legal. Aunque ya vimos que con el coronavirus las comparaciones de estadísticas internacionales no son el fuerte del gobierno. Bueno, Claudia aquí está jugando muy bien con la ironía y poniendo de manifiesto tantas contradicciones que nosotros vemos día tras día. La segunda gran mentira del gobierno cuando quiere proponer la legalización del aborto es lo que dijo el presidente de la nación. Una mentira en la boca del primer mandatario del país. La legalización del aborto permite, además, como ocurrió en la Ciudad de México o en el Uruguay, que disminuyan los abortos. Y luego Vilma Ibarra refrenda diciendo, generalmente los países, entre paréntesis, donde se ha legalizado, tienen tendencia a la baja de abortos. Aunque algunos lo certifiquen, pretendiendo haberlo chequeado, esto es mentira. Estamos aquí ante un clásico de las campañas pro aborto, los que hemos visto en la historia del doctor Nathanson, que estuvo tan allí a la vanguardia para legalizar el aborto en Estados Unidos. Sabemos que esto siempre es así. Hay una afirmación que no tiene ningún respaldo estadístico y que tiene como punto de partida una inflación de los supuestos casos de aborto clandestino. Y por otro lado, es contrario al sentido común. Es totalmente contrario al sentido común que cuando una práctica es clandestina tenga más casos, se dé más veces que cuando es legal. Eso no sucedería en ningún campo. Pero yendo más a los datos, el único modo de sostener que al legalizar el aborto disminuyen los casos es que se inflan las cifras de aborto clandestino. Siguen repitiendo hasta el cansancio que en Argentina se practica 500.000 de abortos por año. Una cifra totalmente descomunal. Una cifra ingeniada, inventada, que evidentemente no hay ninguna forma de sostenerlo con datos. No hay modo de corroborarla, entonces se la instala por una repetición goebbeliana, es decir, recurriendo a estos mecanismos sociales y de comunicación donde podríamos así resumirlo así, miente, 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 que algo queda. Probablemente si le preguntamos a muchos argentinos cuántos abortos clandestinos hay en Argentina, 500.000. No hay ninguna forma de comprobar esto. Es una maniobra básica, ¿no? Que siempre se hizo donde se quiso legalizar el aborto. Se exageran números incomprobables y claro, cuando el aborto es legal, cuando ya se puede llevar una estadística más precisa, vieron que bajó de 500.000 a, no sé, 100.000, 50.000. Pero en el Uruguay, según cifras oficiales, desde que se legalizó el aborto, en 2013, el aborto aumentó. En 2013, como lo señala muy bien Claudia en el artículo, agrandar la imagen, así lo pueden leer si quieren, hubo 7.171. En el siguiente, 8.537, 9.362 en 2015, 9.719 en 2016. Solo en 2018 y 2019 hubo un leve descenso, poquitos casos menos. No puede hablarse de una tendencia, y acá agrego otro dato, es que en general va disminuyendo la población y por lo tanto hay menos mujeres en edad fértil. Por eso también, como vamos a ver en el caso de España, disminuyen los abortos. Fue lo mismo, ¿no? En este país ibérico. En 1987, 16.000, en 2000, 63.000, en 2006 superaban los 100.000. Recién en 2014 se estancó entre los 94 y los 95.000, pero que no significa menos abortos. ¿Por qué? Significa menos abortos quirúrgicos, ya que aparecieron en esos años las pastillas abortivas, no solo la píldora al día, sino los abortos practicados en casa con el misoprostol. De modo que, y acá pasamos a otro de los puntos de comparación estadísticos y serios, si en España, que tiene 46 millones de habitantes, hay 95.000 abortos anuales, donde es legal hace muchísimos años, es evidente que decir que en Argentina hay 500.000 abortos, cuando tenemos todavía menos población que España, es absolutamente falaz, es una mentira grosera. Francia, hay 67 millones de habitantes, el número de abortos aumentó un 3,7% en 2019 respecto a 2018, con 232.000 abortos. En 2019 hubo 16,1 abortos
por cada 1.000 mujeres en edad fértil. Eso, como la cifra del 500.000 de abortos en Argentina es difícil de sostener, la han rebajado últimamente a 370.000. Lo dijo Vilma Ibarra, pero de nuevo, si en Francia son 230.000, con una población bastante más numerosa que en Argentina, estamos de nuevo frente a una cifra totalmente inflada. Alguna vez se van a desdecir de sus mentiras, van a decir, miren, anteriormente estuvimos mintiendo, pedimos disculpas. No, mienten con total impunidad. Tercera mentira. La ministra de Mujeres, Géneros y otras categorías, así lo dice Claudia, calzó 2 mentiras en un solo párrafo. Primero, los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en el país, ya que entre 30 y 40 mujeres mueren por año a causa de la clandestinidad de los abortos. Hace muchísimo tiempo que los abortos clandestinos no son la primera causa de muerte materna, es decir, de la muerte de una mujer mientras está embarazada o hasta 42 días después de la terminación del embarazo y por causas vinculadas a él. Esa es la definición de muerte materna. Mujer mientras está embarazada o hasta 42 días después de la terminación del embarazo y por causas vinculadas a él. O sea, no entra un accidente, no entra la muerte por otra patología. Las mismas cifras oficiales certifican que en nuestro país hay más muertes maternas por mala atención durante el embarazo y el parto que por abortos provocados. O sea que una enorme mentira. Hace pocos días, esta misma ministra repitió que el aborto se lleva la vida de cientos de mujeres. Y lo reiteró este martes en el inicio del debate. La legalización va a salvar vidas todos los días. No hace falta saber mucho matemática, por favor, de que para que esto fuera así, debería haber 365 muertes maternas por abortos provocados cada año, no menos de 20, como en la actualidad. Recuerden lo que dedujimos a través del cálculo ofrecido también por Mónica del Río, 19 muertes maternas en 2018. Cuarta mentira. La ex candidata, la senadora porteña Dora Barrancos, pretendió negar un dato histórico refutable. Esto es increíble, esto es típico de todos los movimientos totalitarios, porque el aborto también lo es, el lobby abortista es totalitario por naturaleza. Pretendió negar esta que fue candidata a senadora porteña, que el peronismo, que la figura de Perón y Evita o el peronismo histórico haya tenido algún tipo de políticas pronatalistas. Según ella, así su frase textual, no hay registro de políticas pronatalistas en los gobiernos de Perón. Y dice haber hecho una investigación. Bueno, se ve que no investigó tan bien. En el gobierno peronista del 73 se incluyó el crecimiento de la población como imperativo de gestión, adoptando medidas para aumentar la fecundidad, reducir la mortalidad y fomentar la inmigración, en ese plan trienial 1974-1977. Se puede leer un trabajo citado allí por Claudia Peiró. Bueno, se ve que Barrancos no tuvo acceso a este trabajo de una investigadora de la UBA y del CONICET. En política demográfica del tercer gobierno peronista, Felitti menciona el decreto 659, 28 de febrero de 1974. Por favor, Barrancos, vaya y busque ese documento, que establecía el control más estricto de la venta de anticonceptivos y prohibía las campañas de control de la natalidad. ¿Cómo era? No había registro de políticas pronatalistas en el peronismo. La Barrancos era treintañera en los años 70. Fue testigo de estos hechos, puede ser que no los recordara, aunque obviamente los puede investigar. Probablemente no los recordaba porque en esa época militaba en una corriente del peronismo que estaba enfrentada con Perón. Según Barrancos, y así se lo dijo Alberto Fernández, a quien ella asesora en esta materia, no hay constancia de que Perón y Evita estuvieran en contra del aborto. Otra mentira inmensa. Hay un libro del año 1950 que se llama La Argentina justa, libre y soberana, que resume toda la obra del primer gobierno de Perón, con un capítulo referido a la salud pública, donde figuran láminas
con las consignas protegido antes de nacer y desterrar del país la práctica del aborto criminal. Ustedes pueden ver allí en la pantalla con muchísima claridad esta imagen, ¿no?, de unas manos y de un bebecito protegido de antes de nacer. En un libro que recuerda entonces esta política pro vida del gobierno de Perón. Esto es muy, muy grave y esto está sucediendo y lamentablemente está llegando a las escuelas, a los colegios secundarios, ni hablar a las universidades desde hace muchísimo tiempo. Manipular la historia, el pensamiento y la doctrina del peronismo, como tantas otras verdades, hechos históricos, para sustituirlas por lo que hoy se quiere promover. Esto es una deshonestidad intelectual grosera. Pasan los años, pero el entrismo que caracterizó a ciertas organizaciones de los 70 sigue vigente. Antes creían que al peronismo había que agregarle el calificativo de revolucionario, como si no lo hubiera sido siempre. Ahora afirman que el peronismo será feminista o no será, negando que ese movimiento lleva en su genética la emancipación y participación de la mujer. Misoginia es un rasgo de otros partidos, nunca lo fue del peronismo. Así afirma Claudia Peiró en este artículo que estoy comentando. Entonces, manipular la historia y modificar el ADN de un movimiento político es parte de este proceso de manipulación que estamos viviendo. Quinta mentira. Uno de los argumentos preferidos de las promotoras del aborto, que por supuesto son todas mujeres de clase media alta o clase alta, que viven no en los barrios carenciados y en las villas, sino casi siempre en Capital Federal y en lugares bastante acomodados, es que ellas no hablan en su nombre, sino en el de las mujeres pobres, en particular las del interior. Dejemos de lado ese tufillo porteñista que ya afloró fuertemente en 2018, donde el interior en esta visión sería como una suerte de rémora, de lastre, para el progreso del país, cuyas claves e instrumentos solo conocen los esclarecidos representantes de la capital. Verdaderamente, a veces parece como que hay dos Argentinas, hay una Argentina ilustrada, civilizada, de la capital, y los del interior serían, o seríamos porque soy del interior, verdaderamente un problema para el progreso. Lamentablemente, por los votos de los senadores del interior, de esta tierra todavía tan marcada por las tradiciones y por el cristianismo, el país no puede avanzar. Pero lo único cierto es que en las villas de la propia ciudad de Buenos Aires, los sondeos no revelaron ningún respaldo de esa postura, sino todo lo contrario. No colocaron el aborto entre las prioridades de las mujeres pobres. Pero lo dijo el padre Pepe, parte de esta hipocresía es plantear que el aborto es una necesidad de los pobres. Quieren hacerlo por los pobres. Esto es totalmente falso. El presidente dice que ha enviado el proyecto al Congreso porque había hecho una promesa y la quiere cumplir. Sería interesante que nos dijera ante quién se comprometió, dijo el padre Pepe. ¿Al pueblo? Seguramente no. Y al pueblo de la villa, menos. Al de las provincias, tampoco. Alberto Fernández sostuvo que la estadística nacional oculta a su vez las desigualdades al interior de nuestro país. Hay provincias que llegan a cuadruplicar la tasa de mortalidad materna nacional, había asegurado. Y había mencionado Santiago del Estero y Formosa. Entonces, claro, en esta lógica abortista, si tienen el cuádruple de muertes maternas, debe ser porque hay muchos más abortos clandestinos o todas estas muertes están vinculadas al aborto clandestino. Bueno, Mónica del Río, que es una investigadora muy seria y que siempre va a estadísticas oficiales, recuerda, por ejemplo, que Formosa en 2018 tuvo, ¿cuánto mucho? Una muerte materna por aborto provocado. De las 19 que podrían asociarse a esa causa, una sola fue en Formosa. La misma cantidad que Santa Cruz, que tiene la mitad de habitantes, pero por supuesto no encaja en el relato. Más aún, destaca Mónica del Río. En 2018 hubo 15 provincias sin muertes maternas por aborto inducido. Ahí nombra cuáles son estas provincias, entre cuales se incluye la mía. Mientras que en la opulenta ciudad de Buenos Aires
ciudad que se jactaron los promotores de las leyes, hace abortos en 16 hospitales y 44 centros de salud, registró 3 muertes de gestantes vinculadas al aborto procurado. De modo que las desigualdades, señor presidente, y esta supuesta duplicación de muertes maternas en Formosa, en Santiago del Estero, en relación a otras provincias, no tiene que ver con el aborto, tiene que ver con la falta de inversión en salud, tiene que ver con el abandono histórico. Ustedes, nuestros gobernantes, han decidido, poniendo prioridades que no son las de la gente. Es que parece otro dato que es terrible y que muestra cómo en el fondo no importa la persona pobre. En las villas desde 2018 se ha formado una red en defensa de la vida. Mujeres que la integran le escribieron una carta al Papa Francisco y cuentan que diariamente desde el 2018 en los centros médicos asistenciales instalados por el gobierno en los barrios, les dicen a las mujeres pobres estas frases: ¿cómo vas a hacer para criar otro hijo? En tu situación es irresponsable traer otro hijo al mundo. O el aborto es un derecho, nadie te puede obligar a ser madre. Si esto ocurre en las salitas y en los hospitales de Buenos Aires, sin que exista una ley de aborto, ¿qué va a pasar con una ley vigente que le asegura a las chicas de los 13 años un acceso irrestricto a esta práctica horrenda? Son citas textuales de la carta que estas mujeres de las villas, de los barrios, escribieron al Papa Francisco. Hay que decirlo claramente. La derrota del proyecto de legalización en 2018 desató una furia abortista de hecho. Recordemos, por ejemplo, la impresionante compra de misoprostol, que fue la primera medida sanitaria tomada por Axel Kicillof al asumir. Es empoderar a las mujeres pobres, que cuando llegan a una salita con un embarazo, las someten a la tremenda presión, donde les muestran o les quieren hacer creer que realmente si tienen ese bebé son irresponsables, que verdaderamente no deben tenerlo, deben pensar en ellos, en la sociedad. ¿Eso es empoderar a las mujeres? Sexta mentira. Lo anterior desmiente otra falacia oficial, que el aborto es lo más urgente a decidir. En medio de una pandemia inédita, con una crisis social de 40% de pobres, hay que tener mucho descaro para poner el aborto en el tope de las prioridades en semejante contexto. Mucho, mucho, mucho descaro. Como dijo el senador Mayans, que forma parte del bloque oficialista, pero que es provida, el aborto es la causal de muerte femenina a los 74. Y finalmente, la séptima mentira, vuelve una y otra vez. La diputada Cecilia Moró llamó a dejar en la puerta del Congreso las convicciones religiosas o más personales ante el debate sobre la legalización. Esto que por supuesto no tiene nada de originalidad, de acusar que los que son pro vida en el fondo quieren imponer a los demás su visión religiosa o sus convicciones personales. Como se dice siempre, si vos no querés abortar, no abortes, pero deja que cada una de las mujeres decida. Pues hacen esto en la intención de reducir la oposición al aborto a un tema religioso, como si afirmar que existe vida desde la concepción fuera un dogma monoteísta y no una comprobación científica. ¿Es necesario creer en Dios para pensar que la vida es el bien más preciado a custodiar? No. El Papa Francisco, en esta carta que envió recientemente al padre Pepe, destinada también a las mujeres de los barrios, dijo con mucha claridad: el asunto del aborto no es esencialmente religioso, es antes un problema humano, previo a cualquier opción religiosa. Debe ser tratado científicamente, científicamente. Eso todos lo sabemos, es una simple estrategia de querer dejar afuera del debate a todos los que tenemos algún tipo de convicción religiosa. Alberto Fernández lo sabe, sabe que la vida comienza en la concepción. Por eso trata de camuflar el proyecto de matar personas por nacer, enviando simultáneamente otro de los 1000 días. Es una medida que es totalmente incoherente y contradictoria con la legalización del aborto. Una medida esquizofrénica, como dijo el doctor Cecín. Pretender alimentar al bebé deseado y condenar a muerte al otro. Si la mujer lo quiere tener, el Estado la ayuda durante 1000 días, desde el embarazo y luego del embarazo. Pero si no lo desea, lo condena a muerte. El bebé deseado es un ser humano y el otro un conjunto de coágulos, una bolsa de células. Y termina entonces este artículo
muy lúcido, muy oportuno. Le agradecemos a Claudia por haberlo escrito y por estar difundiéndolo. Es evidente que aunque manden a Ginés González García a decir que no hay dos vidas, que solo está ante la vida de la madre y lo otro es un fenómeno, esta frase que va a quedar en la historia de nuestro país, esta frase que constituye un verdadero agravio a la inteligencia de los argentinos. Hasta un niño en la escuela primaria sabe que desde la concepción hay una nueva vida, que no es un fenómeno del cuerpo de la madre. Entonces, aunque lo manden al ministro a decir estas barbaridades, a este supuesto médico, saben muy bien que lo que está en juego es una vida, una persona. Por eso buscan acallar la conciencia, mintiéndole a la gente y mintiéndose a sí mismos. De este modo, agradeciendo por supuesto a Claudia Peiró la valentía de haber publicado este artículo, quería comentarlo, compartirlo, se me fue muy largo el video, les pido disculpas, no era mi intención, y voy a compartir en el comentario también el enlace, también pueden compartirlo a este video que lo voy a subir inmediatamente a YouTube, si les sirve, para que no nos dejemos engañar. Por favor, no nos creamos las mentiras que nos quieren imponer. Es una táctica clásica de todos los movimientos totalitarios. Desde la ciencia, desde la historia, desde las estadísticas, desde la filosofía, podemos defender, custodiar la vida de los más inocentes, la vida de los no nacidos. No nos quedemos callados y que si la ley se aprueba, que quede constancia de que aquellos que la aprueban lo han hecho en contra de la racionalidad, en contra de la verdad, no queriendo el bien auténtico de los pobres, del pueblo, de las personas de los barrios y las villas, sino solamente imponer una ideología que exalta falsamente la libertad humana en contra de los derechos de los más débiles. Que Dios los bendiga, pueden compartir este video y un ratito voy a estar subiendo también el mismo a YouTube, también para que lo puedan compartir con personas que tal vez no tienen esta red social. Chao, los bendiga.